festival ¿De cuánto? Bien, buena tarde a todos, a todas las personas que nos acompañan en este magnífico recinto, la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Por supuesto, le damos las gracias al Fondo por recibirnos en esta presentación editorial. Mi nombre es Hugo León, soy editor asociado en el sello Salto al Reverso. Somos una editorial independiente mexicana, que trabajamos con autores obviamente del país, pero también autores en España, en República Dominicana, en general en América Latina, autores hispanos de Estados Unidos, y bueno, también hacemos traducción. Ahorita acabamos de lanzar un volumen traducido de poesía finlandesa. Y bueno, hacemos literatura, cuento, novela, poesía, ensayo. Y bueno, estamos muy contentos hoy de recibir a Rebeca Pal y presentar en la Ciudad de México su libro Vorágine. Les comento y les cuento un poquito sobre la publicación que vamos a abordar el día de hoy. Entonces les daré una brevísima descripción y ahorita platicaremos con nuestras invitadas acá en la mesa. Penélope y Alonso y Penélope, un matrimonio de lo que nunca se habla, dos culturas, paredes llenas de manchas. Más que romperse el corazón, los dos se rompen las expectativas. Vorágine es una novela a dos voces, en la cual los personajes principales narran la historia de su relación, pero desde perspectivas distintas. Muestra un claro ejemplo de cómo en las relaciones uno puede sanar, pero también puede enfermarse. Vorágine es un thriller psicológico, explora y aborda temas como la autoimagen, la sexualidad, la codependencia, las normas culturales, la culpa y el deseo de libertad individual dentro de la estructura de una relación comprometida. Esta obra hace reflexionar al lector sobre la identidad, el amor y la desconexión emocional. La novela es el crudo espejo de las presiones modernas que hacen aflorar las heridas emocionales más profundas. Bien, en unos minutos regresaré a comentar el proceso de la novela como editor, pero antes quiero dar la bienvenida a Karina González Fauerman, periodista, que nos ha hecho favor hoy de acompañarnos. Pues bueno, se los voy a presentar brevemente. Karina inició su trayectoria profesional en medios de comunicación y periodismo de manera formal en 2005 como reportera del periódico Reforma, asignada a la sección Entre Muros y a suplementos especiales. Posteriormente se desempeñó como editora de la revista Clase del periódico Universal y ocupó la edición del portal Yahoo Vida y Estilo. Ha publicado artículos y entrevistas en Forbes, Chilango, Architectural Digest México, Time Out,
Vanidades y la revista Interjet, además de espacios enfocados en inclusión social como Yo También. Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación por la Universidad Intercontinental, así como 2 diplomados en Historia del Arte. En el ámbito docente ejerció como profesora titular de la materia Periodismo Escrito en la Universidad Intercontinental. En paralelo a su trabajo informativo, gestiona estrategias de relaciones públicas y comunicación corporativa para empresas, agencias y figuras públicas. Ha colaborado en firmas de consultoría como Macana Comunicación e Intuit, en las cuales ha coordinado la comunicación de cuentas de los sectores tecnológico, fintech, arquitectónico y empresarial, incluyendo a SAP Atentus, Unicoin, ESEN, el Consejo Ciudadano y el C5, así como diversos despachos de arquitectura y especialistas de negocios. Ella habla inglés y tiene conocimiento de francés y portugués. Muy bien, Karina, muchas gracias, te damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar comentar el libro de Rebeca y te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a la editorial Salto al Reverso, a Hugo León por hacer posible este encuentro y por supuesto a la autora de Vorágine, Rebeca Pal. Para mí es un verdadero honor estar hoy en la librería Rosario Castellanos para hablar de este libro compuesto por 190 páginas, 58 capítulos, pero sobre todo de crudas reflexiones y profundos cuestionamientos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el título, ya que muchas veces no es tarea sencilla encontrar las palabras más acertadas que mejor describan o resuman el significado de un largo escrito. ¿Qué es una vorágine? El diccionario nos dice que es un remolino, una fuerza desmesurada que todo lo traga. Pero en esta novela, vorágine me parece que se refiere a una mezcla de sentimientos, pasiones y heridas que se mueven con tanta fuerza, rapidez y confusión que terminan por arrastrar a Penélope, la protagonista de la historia. También me gustaría destacar la portada, la conozco de para aquí. Al centro se encuentran 2 cuerpos geométricos entrelazadas, con expresión de tristeza y soledad, a pesar de estar unidos. Se encuentran rodeados por un gato, fetos y ojos que vigilan. Estamos ante un caleidoscopio que expone dolor, confusión y vulnerabilidad. Vorágine es la historia de Penélope y Alonso. Ella es mexicana, él español, y los equipajes emocionales que cada uno carga. Ella perdió la inspiración por vivir. Él sin perder la esperanza en ella, pero sin jamás llenar sus expectativas. Una pareja que habita una casa, no un hogar, porque cito a la autora, los hogares se forman con el tiempo. 2 extraños que hablan el mismo idioma, pero que no se comunican. Otro gran acierto de la novela es su narración a 2 voces, en las que conocemos las perspectivas de los personajes, porque toda historia tiene 2 caras o versiones. Al leer esta novela, el lector adquiere un superpoder, ya que puede adentrarse en la mente de Penélope y descubrir sus pensamientos más íntimos. Rebeca Pal escribe con brutal honestidad y sin rodeos. Crea imágenes con las palabras y despierta los sentidos desde las primeras líneas. Cito: abrí los ojos, después sentí algunas horquillas que quedaron atrapadas en el pelo y toda la noche se clavaron en mi cabeza. Luego, la boca pastosa, con un sabor parecido al de las ostras, esas que venden en los mercados con una rodaja de limón para esconder el mal olor cuando están pasadas. Alonso duerme con la boca abierta y veo en su mejilla un camino de saliva seca. Mi príncipe azul se está despintando, como yo, como las cosas cuando empiezan a verlas como en realidad son. La autora nos lleva a un nivel de detalle impresionante al retratar la crudeza de la anorexia y la bulimia, pastillas azules para adelgazar o para comer sin remordimiento, un diario donde registra sus horas de ayuno, básculas para controlar el peso, su obsesión por guardar bolsas Ziploc con vómito o las tuberías atascadas con comida. Son las manchas en las paredes, las marcas que intentamos limpiar o ignorar, pero que revelan el deterioro de lo cotidiano. Es fascinante el contraste psicológico que genera el personaje de Penélope. Por un lado, tenemos a esta mujer que busca refugio viendo películas de Disney,
añorando quizás la promesa de un final feliz o la inocencia perdida, y por el otro la vemos interactuar con su propia realidad como Alicia en el País de las Maravillas, pero que ha caído en una madriguera oscura, donde las reglas cambiaron y el sentido de la identidad se desvanece. Como el conejo blanco obsesionado con el tiempo y la presión, los personajes viven en la ansiedad de la expectativa ajena. Por otro lado, la matrioshka es el símbolo perfecto de esta novela, una mujer dentro de otra mujer dentro de otra mujer, guardando en su centro más profundo el secreto, la meditación, el dolor no dicho, un intento de contener el caos interior a base de capas y apariencias. Vorágine nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo y a encontrar nuestro propio reflejo. Nos confronta con los quiebres y los extremos a los que podemos llegar cuando no encajamos en ninguna geografía, cuando las sombras nos devoran lentamente. Nos recuerda que no hay pastilla o tratamiento que funcione cuando lo interior está afectado. Cito a la autora: a veces no sé qué es peor, si la dieta o la presión social. Rebeca, gracias a esa ansiedad que mencionas al inicio del libro, en la que encontraste inspiración para escribir, por regalarnos una obra que incomoda, que cuestiona y que al final del día nos humaniza al recordarnos que todos, de alguna manera, libramos batallas secretas en nuestras propias vorágines. Muchas gracias. Muchas gracias por tu visión, Karina, por esta aproximación que hiciste al libro de Rebeca. Y bueno, antes de cederle la palabra a la autora, quiero abundar un poquito en lo que significa para nosotros como editorial, como editores, lanzar y trabajar un texto de este tipo. Primeramente, bueno, lo que para nosotros es muy satisfactorio es impulsar nuevas plumas, talentos emergentes que diversifican la producción literaria que tenemos en nuestro país y en general en Iberoamérica. No es poca cosa porque evidentemente sabemos muy bien que las editoriales grandes cubren una buena parte del mercado y cubren también una buena parte de los autores reconocidos. Pero atrás de eso hay una miríada de nuevas plumas, de talentos que acaso no son tan conocidos, pero que no desmerecen en absoluto por la calidad de sus historias y por el interés que puede generar en el lector, ¿no? A mí me parece que el mercado editorial en lengua española es muy vasto y hay cupo para todas, hay cupo para todos. En particular en el caso de esta obra, fue muy retador trabajar la parte de la interculturalidad. Y cuando hicimos los primeros abordajes de leer el manuscrito y empezar los primeros tratamientos para revisarlo y demás, esa era la línea que nos guiaba. La voz de Alonso por un lado, la voz de Rebeca por el otro, la voz en primera persona, de Penélope, perdón. Sí, es la voz de Rebeca, pero está plasmado en el personaje de Penélope. Y esta voz de Penélope, que es la que guía el libro en primera persona, pero la voz de Alonso resuena también, y el recurso que dispuso la autora fue que no hablara en primera persona, sino que hubiera un narrador o narradora que nos contara esta visión masculina del lado de Alonso, ¿no? Toda la relación. Entonces, como les decía, de entrada pensábamos que el reto era la conciliación de estas dos culturalidades expresadas en las dos nacionalidades de los personajes. Porque, bueno, lo más evidente era
la diversidad lingüística, los son castellano, español, ambos, en su hablar, pues, pero los modismos ahí están. Entonces, en los capítulos de Alonso, pues nos permitíamos modismos españoles, ahí los van a leer ustedes en el libro, cómo están puestos, y en los capítulos de Penélope, de igual forma, nuestra habla mexicana muy particular, y no solamente el habla, sino también las costumbres, las dinámicas familiares, que todos sabemos en México cómo discurren y cuán fuertes son, ¿no? La ascendencia que tenemos con nuestras familias y el impacto que tiene nuestros padres, nuestras tías, nuestros hermanos, etc. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en la confección del libro, de repente, al menos a mí me cayó este 20, hablando de expresiones muy mexicanas, me cayó este 20 de que la interculturalidad no solo estaba dada por el país de origen de los personajes, sino por su propio contexto y su propia individualidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que toda relación es intercultural. Aunque ambos seamos mexicanos, aunque ambos seamos chilangos, aunque ambos seamos poblanos, jaliscienses, y compartamos una serie de códigos comunes, cada persona construye su propia cultura y por ende su propia visión de una relación, y es lo que pone en la mesa a la hora de interactuar con su pareja. Entonces, al final, sí está más acendrado y probablemente se mire en una primera lectura estas dificultades, estos choques interculturales por la dualidad de nacionalidades, pero al final creo yo que sucede de la misma forma en la dualidad de identidades, ¿no? En una relación acaba siendo eso, son dos identidades distintas que buscan intersectar o empatar en algunas cosas mientras respetan aquello en lo que no coincide. Pues a mí me parece que esa reflexión que vino después de la construcción de la novela es muy interesante porque la puerta de entrada fue el pasaporte y la puerta digamos, la siguiente puerta fue profundizar en la diversidad que implica el otro necesariamente. Bueno, simplemente lo dejo ahí como reflexión. Voy ahora, por supuesto, a presentar a la estrella de la noche, que es Rebeca, y a platicarles un poco sobre ella antes de que ella nos comente. Rebeca Pal es una escritora mexicana, nacida en la Ciudad de México. Estudió la carrera de comunicación, fue bailarina profesional y posteriormente colaboró como columnista en los periódicos USI y Eje Central. Es estudiante de la Escuela de Escritores en Madrid desde 2015 y hasta la fecha ha realizado los siguientes cursos: escritura creativa, desbloquear la escritura, el papel de las emociones en la escritura, escribimos sin parar, la escritura desatada, psicoanálisis para escritores, novela 1, novela 2, la narrativa del suspense, en inglés es suspense, que es de España, ¿verdad? Género negro, con Marcelo Luján, y un relato. Obtuvo el 5º lugar en el primer concurso de cuento de terror Maurice Lebel. Debutó como autora del libro Relatos Inconscientes y más tarde publicó su primera novela, Los 7 suicidios capitales, que por cierto también tenemos acá. Si al ratito se acercan a tomar y a conocer y a comprar Vorágine, también tenemos en el anaquel ejemplares de Los 7 suicidios capitales, que es la primera novela de Rebeca. Y bueno, Vorágine es su más reciente publicación, editada apenas este año,
Y como les comentaba hace rato, es la primicia de presentación acá en Ciudad de México. Hicimos una presentación previa en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán en Mérida a principios de año, pero ahora lo estamos estrenando con mucho gusto, además de estar acá y que todos ustedes nos acompañen en este magnífico recinto que es la Rosario Castellanos. Pues sin más, doy la bienvenida a Rebeca Pal para que nos comente sobre Vorágine. Adelante, Rebeca, por favor. Muchas gracias a todos que están aquí. Para mí es un honor y les agradezco que hayan decidido venir aquí y compartir su tiempo conmigo. Pues, Vorágine es un proyecto que empezó hace unos años. Lo empecé en 2017 y lo empecé hablando de la menstruación. De la menstruación y de la maternidad, porque estaba con un profesor y me dijo: hay muchas cosas de las que no se hablan. Él tuvo una amiga que terminó en un psiquiátrico porque no supieron diagnosticar que tenía un problema en el útero y solo le daban antidepresivos. Y ella estaba muy mal, se le sangraba todos los meses, no la supieron tratar y pasaba temporadas internada. Y como no le encontraban nada que estuviera mal con ella, estaba loca. Entonces cada que venía el periodo, la llenaban de ansiolíticos, antidepresivos. Y él me dijo: eso no es justo, porque ¿cómo es posible que en la medicina estudian más la calvicie de los hombres que el útero de las mujeres? Y eso él, mi profesor, me quedó muy marcado que no me lo dijera, ¿no? Dice: creo que no se habla de verdad de las cosas que sí se deberían hablar. También empezó a hablar, ¿no?, de todo el mundo dice que ser madre es increíble, pero nadie habla de realmente la parte oscura de la maternidad. Y mi hermana, que sí es madre y es psicóloga, me dijo: algún día tendré el tiempo para escribir. Tendré el tiempo para escribir un libro y hablar de lo mal que lo he pasado el día que decidí volverme madre. Y eso no significa que odie a mis hijos, los amo y los adoro. Pero es que entre las mujeres no hablamos de muchas verdades porque nos da vergüenza. Entonces, mi profesor me dijo: Rebeca, ¿por qué no haces una historia en donde saques a la luz las cosas que dan vergüenza hablar? Y yo le dije, yo estaba haciendo los 7 suicidios capitales y le dije: es que no sé qué escribir, que quiera sacar a la luz. Y me dijo: te acabas de casar, escribe del matrimonio. Y yo le dije: pues que justo me acabo de casar, que voy a escribir del matrimonio si todavía no conozco lo que es estar en una relación así tan estable. Y me dijo: ya lo harás, y yo te voy a ayudar, y te vamos a ayudar en la escuela para que saques una muy buena historia, porque tú te gusta mucho la psicología y creo que puedes hacer una historia muy interesante. Y tú tienes algo a favor, que eres una mexicana que vive en España. Y yo le dije: ¿y eso qué tiene de importante? Y me dijo que en tu historia podría existir 2 personajes que choquen porque sus culturas al final no comulgan entre ellos. Entonces yo le dije: es que no sé, como que no lo veo. Y me dijo: es que va a ser más sencillo porque tú llevas muchos años viviendo en España y ya conoces la jerga. No es lo mismo que te pongas a hablar de un chino que se casa con un, no sé, parisiense, italiano, qué sé yo. No conoces la cultura, no la has vivido. En cambio, esta sí. Entonces le dijo: piénsalo, crea una historia, enséñala en la escuela y te enseñamos a hacerla. Y la verdad, no lo hice. Yo estaba muy enfocada en los 7 suicidios capitales y lo dejé como algo que iba a suceder. Y lo dejé en un cajón, dije: ya llegará. Pero empecé a hablar con mujeres y con hombres que
que me hicieron reflexionar mucho y dije, no, creo que sí tengo que sacar esta historia. La primera mujer fue mi abuela, porque yo he visto que en muchos matrimonios siempre te dicen, los trapos sucios se lavan en casa, y nadie jamás debe saber lo mal que lo estás pasando. Entonces eso para mí es un error, porque ¿dónde queda tu red de apoyo? O sea, si tú estás pasando un mal momento y te da vergüenza decir, necesito ayuda, estoy pasando un mal momento, ¿a quién le pides ayuda si no hay red de apoyo? Entonces, mi abuela en su momento murió casada, y lo digo con el corazón en la mano y con toda la pena. Ese fue un gran fracaso, que murió casada. Mi abuela no quería estar casada, pero en su época no tuvo otra opción. Y me acuerdo perfecto que estábamos en una reunión familiar del cumpleaños de mi abuelo y le hicimos todos un video para festejarlo. Cuando pasó el turno de mi abuela, ella estaba súper molesta, pero además era una mujer que se la veía enojada. Y con nosotras era un pan de Dios, pero en su vida ya más personal era una mujer que se estaba volviendo amargada, y siempre estaba enojada, sobre todo con mi abuelo. Y cuando pasó su video, me acuerdo que se súper enojó y no lo quería ver, hasta volteaba la cara, como si lo hubiera tenido que hacer. Entonces yo me acerqué a ella después de que pasó todo eso, y le dije, wow, abuelita, qué increíble, ¿cuántos años ya llevas casada? ¿No? Llevaba más de 30 y pico, 40. Y ella fumaba mucho. Y me dijo, sí, se me pasaron como 5 minutos. Eso sí, y cuando soltó el humo me dijo, pero debajo del agua. Y me lo dijo todo. Entonces me di a la tarea también de empezar a hablar con otras personas, y me empezaron a decir unas cosas del matrimonio que yo dije, ¿y por qué nunca nadie habla de esto? O sea, cuando te casas, de lo que la mayoría de la gente se enfoca es en el vestido blanco y en la boda, que es una fiesta que dura 8 horas, pero no hablan de qué sucede después, qué pasa cuando las relaciones maduran, qué pasa cuando la sombra de cada uno sale, porque a veces en las relaciones no son de dos, muchas veces cada uno ya trae a otros dos que son los vínculos primarios que tuvimos y que se enfrentan en este nuevo vínculo. Entonces como que dije, también hablé con muchísimos hombres que me decían, yo me casé con una mujer y ahora tengo una madre. Yo nunca pedí una mamá, yo pedí una esposa y ahora tengo una mujer que hace la labor de madre. ¿En qué momento pasé de esposo a hijo? Y también escuché unas cosas de los hombres que decía, wow, esto también es súper interesante, ¿por qué no se habla de ello? Hay muchos hombres, tristemente, que son también víctimas de una relación en donde están castrados, pero los hombres no lloran, y los hombres aguantan, y de eso no se habla, y te friegas. Entonces yo decía, no, espérense, creo que sí hay mucho material para sacar esta historia adelante. Y pues empecé a hablar con muchísima gente, con muchos profesores de la escuela, divorciados, no divorciados, hasta con amantes. Les dije, ya sé que es la segunda, pero necesito que me digas qué es ser un amante y cómo se siente. Y poco a poco pues le fui dando vida a Vorágine. Así empezó. Muy bien, Rebeca. Muchas gracias por contarnos todo este proceso creativo y bueno, de los preparativos y después creativo de Vorágine. Y bueno, el resultado está acá, está aquí en el libro, puede estar entre sus manos para que conozcan el detalle de la historia. Y yo sí insistiría y recordaría lo que decías, ¿no? Finalmente, todos los que de alguna manera hemos estado o estaremos en una relación, aproximarnos a ver cómo Penélope y Alonso gestionan todo este asunto de las manchas amarillas en la pared, me parece que es útil y es enriquecedor, porque bueno, no todos querríamos caer en el mismo desenlace, ¿no? No se los vaya a spoiler. Pero bien, vamos a abrir un ratito el micrófono para preguntas, respuestas, comentarios y demás. Entonces, la primera que va a preguntar es
Karina, me dijo hace ratito que tenía una pregunta, entonces si quieren comencemos por eso y ahorita pasamos para preguntas para el público. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera la danza ha impactado en tu escritura como bailarina profesional que eres? Pues mira, yo creo que cualquier arte impacta porque te inspira. Yo a lo mejor dejé de bailar con los pies, pero ahora bailo con las letras. Entonces eso para mí fue muy importante. Aprendí a tener como ese tacto, pero con las manos. Yo creo que cualquier tipo de arte que te inspire suma en la vida de cualquier artista. Adelante. ¿Sí me escuchan? Bueno, Rebeca, un placer verte en la presentación, esta segunda presentación que tienes. Muchas felicidades por tus dos obras, ¿no? Esta es la, 3, pero en realidad esta de Vorágine me parece muy bien lograda. No, sí se la acaba. Perdón, no quiero. Te decía, esta tercera obra me parece muy bien lograda. O sea, es una novela para los que la van a leer y no la han leído todavía. En mi opinión, te lleva ciertamente pues, a una vorágine como lectora, ¿no? Como editora y como lectora la he disfrutado mucho porque pues, no te deja en paz, ¿no? No estás tranquila en la lectura, es algo que hasta sufres, ¿no? Al leerlo, pero es algo que te saca de lo habitual, ¿no? Porque como lectora, como lectora, hay muchos textos que a lo mejor no te mueven así, ¿no? Y como dices tú, uno de tus propósitos al escribirla era sacar a la luz temas incómodos, ¿no? Entonces la lectura de Vorágine me incomoda. Y ese era el fin, y lo lograste muy bien, y por eso te felicito. Y por poner allá afuera estos temas difíciles, ¿no? Del matrimonio, de los hijos, de la maternidad, de las expectativas sociales, ¿no? De ser mamá, de cumplir con todos estos roles, ¿no? Aquí en México, allá en España, todas las culturas tienen sus propias cargas, ¿no? Sobre las mujeres y también sobre los hombres, como mencionas. Y me gusta mucho, aprecio mucho que hayas puesto el tema allá afuera mediante una novela que además está muy bien escrita, ¿no? O sea, te va llevando la narrativa a través, capítulo a capítulo vas viendo cómo decae el personaje principal, los dos de hecho, pero es más notorio, ¿no? En el caso de Penélope, cómo se va hundiendo. Y algo que es a lo que va mi pregunta es que siempre me fascinó de este manuscrito, cuando aún era un manuscrito, era cómo lograste plasmar también los problemas psicológicos del personaje, de la protagonista, porque realmente se siente como si fuera una paciente psiquiátrica, o sea, que está experimentando lo que nos comentaba Karina, bulimia, anorexia, pero también un poco de ya psicosis, o sea, lo que decía Hugo era, las manchas en la pared se refiere a que Penélope comienza a ver manchas en las paredes y las quiere limpiar y aparecen más y nunca se borran, y es algo ya pues que está en su mente, ¿no? Como muchas otras cosas que están solo en su mente, y es como escritora, ¿cómo lograste, cómo planeaste eso, cómo lo hiciste, ¿no? Porque te quedó muy bien ese aspecto psicológico. Ay, muchas gracias. Pues mira, lo hice en cinco puntos. Escribí como 5 puntos de qué quería hablar en la novela, y de esos 5 puntos los desarrollé, que son, el número 1, las cosas que no se hablan y que sí suceden dentro del matrimonio. Por ejemplo, el baile entre el amor y el odio, que no es amor sino apego inseguro. Yo, o sea, ¿de qué quiero hablar de la novela? De los apegos inseguros, porque creo que pocas veces
más bien muchas veces se confunde amor con apego. En el amor no hay sufrimiento, en el apego hay muchísimo. Entonces, si en una relación estás sufriendo, no es por amor, es porque tienes un tipo de apego inseguro y le estás fortaleciendo. El segundo punto para mí fue las familias disfuncionales y los patrones que se heredan y que replicamos en nuestros vínculos secundarios. Yo entrevisté a muchísima gente que decía, es que odiaba que mi mamá o mi papá hicieran esto, pero es que ahora yo lo hago con matrimonio, ¿no? Entonces me di cuenta que muchos somos víctimas del inconsciente, que nuestras vivencias se quedan muy grabadas y le gana el consciente y repetimos incluso aunque no queramos. Es como algo que es más fuerte que nuestra voluntad. El tercer punto, sí quise hablar de la diferencia que hay entre los vínculos que reparan y los vínculos que perpetúan el trauma y el sufrimiento de los vínculos primarios. Penélope y Alonso ejemplifican una relación en la que se reactivan heridas pasadas y se perpetúa el dolor. Toda relación que tengamos en nuestras vidas, todas, esto no hay psicólogo que no lo diga, repiten traumas que nosotros tuvimos en la infancia. Todas. Una relación exitosa es cuando esos traumas se repiten, se reparan en la nueva relación. Si algún tipo de apego inseguro en una relación que tienes hoy en tu presente, lo único que hace es recrear dolor, no estás sanando, estás en una relación en donde te estás enfermando. Y ya es tu responsabilidad mantenerte ahí o salir. El cuarto punto son las expectativas que son imposibles de cumplir, responsabilizar a la pareja por nuestras emociones, el aborrecimiento hacia la persona que se vuelve nuestro espejo y nos muestra los vacíos y las carencias emocionales que no se quieren ver ni enfrentar. Y por último, como bien lo dijiste, los hijos y la presión social por tenerlos o por no tenerlos. No todas las parejas están listas para ser padres. Yo como que estos fueron los 5 puntos que dije, sobre esto voy a hacer una historia. Ahora, para hacer la historia, yo tenía que hacer dos personajes que juntos recrearan trauma. Entonces, sabía que un personaje tenía que ser ausente emocionalmente, bloqueado. Pasa un tema y rehuyo, y no puedo. Y tristemente, en este tipo de personajes caen más los hombres que las mujeres, porque las mujeres se involucran más emocionalmente, los hombres no, y es un tipo de bloqueo que ellos aprendieron desde pequeños. Yo lo veo sobre todo en hombres mayores de, por ejemplo, de 45 para arriba, y ya ni hablar de los abuelos, son bloques de hielo. Pero son bloques de hielo porque así los educaron, y es súper triste. Está la famosa canción de los hombres no lloran. ¿Cómo que no lloran? ¿De qué están hechos? Entonces al hombre, y no es ofensivo lo que voy a decir, pero es como de, ¿eres maricón? Se siente, y es como de, ¿por qué lo estás etiquetando? O sea, ¿cuál es un ser humano? ¿En qué momento un hombre, por qué? Entonces, también, tristemente estamos en una sociedad donde también los estigmas son súper duros. Ahorita lo estamos, esto no tiene que ver con el libro, pero lo estamos viendo ahorita con el inocente. Ahora ya todo el mundo se hace por la presión social. Punto final, es con el ¿verdad? Pero yo creo que esa misma presión la tienen los hombres. Entonces es como repito, son hombres sobre todo mayores, porque ahorita gracias a Dios ya hay nuevas generaciones donde los hombres ya no tienen tanto conflicto con su mundo emocional. Entonces dije, sí, Alonso tiene que ser un hombre que emocionalmente esté bloqueado y ausente, que no pueda conectar emocionalmente con la pareja. Y Penélope es una mujer. Yo también quería hablar de los trastornos mentales, porque cuando yo hice Oráculo, todavía no pasaba la pandemia. Entonces, decir, yo sufro depresión, yo sufro ansiedad, yo me siento mal, era mal visto. Yo, cuando decía, y esto se los estoy hablando de 2015, que no es hace mucho tiempo, cuando yo decía, voy a terapia, me decían, ¿pero qué te pasó? ¿Estás loca? ¿Pero por qué? Más bien, hoy por hoy creo que está loco y que no se atiende. Es una locura. Saberse que uno está mal por dentro y no hacer nada, eso sí es de locos. Y antes cualquier tema de, es que siento ansiedad, la gente te veía como si tuvieras una enfermedad súper contagiosa, de que ni se me acerque porque se me va a pegar. Entonces,
yo también quise hablar de eso, ¿no? Porque luego me di cuenta que después de la pandemia, ahora todo el mundo empezó a hablar de la ansiedad, todo el mundo empezó a hablar de la depresión y ya no era algo como tan juzgado. Y yo cuando hice a Penélope, yo dije, yo quiero un personaje que la gente cuando lo lea diga, híjole, sí es bien duro tener ansiedad, es bien duro tener depresión, pero es más duro no decirlo. Entonces, yo a Penélope no le quise poner un síntoma como tal, porque un psiquiatra me lo recomendó. Me dijo, en el momento que tú le pongas esquizofrenia, por ejemplo, le vas a quitar la magia. Y los títulos te pueden arruinar. Por ejemplo, si yo como psiquiatra te leo y no das a la esquizofrenia como tal, ya no te voy a querer seguir leyendo porque siento que me estás mintiendo, me estás dando un diagnóstico que no es real. Entonces me dijo, vamos a hacer una borderline que tenga anorexia y bulimia, pero la vamos a controlar de tal forma que no termine en un manicomio. Y, o sea, ese psiquiatra me mandó a ver películas de esquizofrenia, películas de borderline, tú ves terapia con él, pero no para mí, sino para hacer el personaje, que encontrarlo a él me costó muchísimo trabajo, porque incluso personas de la salud pensaban que yo era Penélope, entonces les decía, es que quiero una cita contigo para que por favor estoy haciendo este personaje, necesito un profesional de la salud que me ayude a hacerlo. Pensaban que quería tomar terapia gratis. No, no es para mí, de verdad no es para mí, hasta que vi con alguien, Bernardo Herrmann, que está en el libro, y él me ayudó a hacer a Penélope perfecta. Y yo lo que quería era una mujer que ya traía un pasado, que se activa, pasa algo en el matrimonio, ese trauma se activa y se va hasta el cielo. Entonces ahora sí, en ella caen las 7 plagas de Egipto. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Alonso, al verla quebrarse, entra a su mecanismo de defensa y se bloquea. Y ya no quiere hacer contacto con ella porque le duele demasiado ver, o sea, en lugar de decir cómo te puedo ayudar, su reacción es, no puedo con las emociones, aléjate, aléjate. Y Penélope que le dice, acércate, me estoy muriendo, mírame, entiéndeme, y él le dice, no puedo. Entonces ahí empieza justo la crisis de su divorcio, de su matrimonio, que es ahora sí, la gotita que se derrama. Y cuando es la gotita la que derrama el vaso, normalmente son por tonterías. Un vaso cuando se derrama es la gotita, es una tontería, y pues esta tontería hace que la psique de Penélope reviente, y de Alonso también, porque Alonso es un personaje que sufre en silencio. Penélope sí se queja mucho de su dolor, Alonso no. Alonso es el típico hombre que en silencio, como dicen los españoles, lleva la procesión por dentro. Entonces, yo sí quise hacer como 2 personajes que obviamente tienen algo en común, que es trauma, es mucho dolor emocional, pero sí tienen que ser de alguna forma distintas. Una es la dramática total, la borderline que exige y pide ayuda, y el otro es el que no puede conectar con ella. Y eso hace como el círculo vicioso, y entre ellos se alimentan, y no solo se manden, se autodestruyen. Espero verte. Sí, muchas gracias. Todo bien. Y es un círculo vicioso, destructivo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Ahorita estaba escuchando, se me hizo sumamente interesante, ya a tal grado de que yo voy a leer el libro, lo prometo. Pero me gustaría preguntarte, en toda esa construcción del personaje de Penélope, y entendiendo también que tuviste como sesiones con profesionales de la salud mental, en esa búsqueda o en esa construcción, ¿te cachaste algo poniendo algo de ti en tu personaje de Penélope? Me caché siendo un ser humano. Yo creo que todos, y tanto con esta obra como con los 7 suicidios capitales, lo entendí. Todos tenemos un alma que nos conecta. Y, a ver, tú cuando ves un meme, ¿no te mueres de risa? Sí. Cuando ves una noticia dura o que están golpeando a un perrito, ¿no sientes feo? Claro, sí, me muero totalmente. Pues pasa lo mismo con las emociones. Realmente tú y yo, quitando el envase, ¿qué somos? Emociones. Somos lo mismo. O sea, que mi tristeza tú la podrías sentir y
yo la tuya, yo no veo por qué no. Entonces, te digo, yo creo que esta obra más que nada me hizo ser muy ser humana. Ahora, en mi caso, yo amo la psicología. Yo creo que la mente es súper importante porque es la que crea nuestras realidades. Una mente enferma te destruye. Yo muchas veces he dicho, si a mí me amputas una pierna, yo puedo seguir caminando, con prótesis, con lo que sea, pero incluso arrastrándome, pero llego. Pero una mente amputada no llega a ningún lado, ni con prótesis, no hay prótesis para eso. Entonces, esa parte para mí fue obviamente muy reveladora. Decir, yo creo que todos los personajes que yo he creado tienen algo de mí. ¿Por qué? Sí, porque somos humanos. Y no me da pena decirlo, ¿eh? No me da pena decir que a lo mejor por momentos yo he podido ser una Penélope. Pues sí, claro, no me da vergüenza. En mi otro personaje, el otro libro que fue Rafael, una historia también muy dura, en muchos momentos me sentí como Rafael, claro que sí. Yo en su momento, hace muchos años, gracias a Dios ya no lo tengo, tuve distimia y un trastorno inclusivo mayor. Y ahora que estoy del lado de la luz, digo, claro, todos podemos caer en estas cosas, ¿no? Por eso yo decía, yo hice mucho como crítica antes de la pandemia, de por qué no hablamos de estas cosas. Yo cuando tuve lo mío, hablé con gente que también lo tenía y me decían, pero no digas nada. ¿Por? Pues el día que yo esté mal, ¿dónde está mi red de apoyo? ¿Sabes? Pues es horrible llegar a un lado y que te pregunte, ¿cómo estás? Y tú te estás rompiendo por dentro y sonreír y decir, estoy bien. Es lo más hipócrita que hay. ¿Por qué? Porque no hay coherencia emocional. Una cosa es lo que deberías pensar, sentir y actuar igual. Pero la mayoría de las personas pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos otra. Y esa es la peor traición que un ser humano se puede hacer a sí mismo. Yo siempre he dicho, a mí me soy fiel, a los demás me soy leal. Pero la fidelidad solo es para mí, a ti te seré leal. Entonces, espero que esto responda a tu respuesta. O sea, en mis personajes que si yo he dejado un poco de piel, no he dejado la piel, he dejado el lágrima. Muchas gracias. Gracias, Nati. Hola, buenas noches. No quiero ser repetitiva, pero mi pregunta iba también un poco encaminada a la de mi compañero. Hablaste tú de que te habías casado. Mi primer pregunta, ¿sigues casado? Si es que se puede contestar. Y la segunda es, a partir de Penélope, ¿sí?, tu historia que te formaste a la hora de casarte cambió con todas estas entrevistas que tuviste, ¿sí?, de todos los personajes, de todas las vivencias, todas las historias, cambió en algo. Ahora tú ves esa relación de otra manera. Gracias por tu pregunta. Gracias. Que si estoy casada, sí, y el culpable está ahí. Él es el culpable. Hablando de mi relación, todas las relaciones cambian. Todas. Y yo una vez dije, las expectativas es como aprender a bucear para encontrar sirenas en el mar. Eso es un error, ¿no? Porque es meterte al mar para encontrar algo que no existe. Yo creo que lo que más daño nos hace es hacernos de ideas, porque es querer cumplir algo que es de nosotros. No estamos realmente reconociendo al otro como es. Lo estamos queriendo modificar para que se acople a cómo queremos que sea, para que nuestro ego esté cómodo. Y muchas veces no nos damos cuenta que al otro lo que le estamos exigiendo, porque no es pedir, es que exigir las carencias que llevamos. No nos gusta hacernos responsables de nuestras carencias. Es más fácil culpar al otro de esto porque tú no hiciste, porque tú no sé qué. Entonces, ¿qué me ha ayudado esta novela en mi relación? Darme cuenta que yo no quiero ser Penélope y no quiero
o no quiero ser Alonso y no quiero terminar por aquí, pero no solo en mi matrimonio, en todas las relaciones que yo tenga, porque realmente, o sea, ¿qué cambia la relación que yo tengo, sinceramente, con mi padre, con mi hermana o con mi esposo? El título, el vínculo, el apego es lo que lo hace o lo deshace. Entonces esta novela a mí me ha llevado a querer trabajar, pero a profundidad en mi matrimonio. O sea, decir, necesitamos ayuda, se pide ayuda. Y hablamos de las cosas que no nos gustan. Necesitamos los dos hacer una red de apoyo, que no seamos tú y yo, se hace. Porque las relaciones no son sencillas. Ninguna relación lo es. Sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Entonces, a mí Vorágine me ha dejado la lección de siempre ser auténtico, porque yo creo que muchas veces por complacer al otro nos dejamos detrás. Entonces, yo siempre he sido, yo soy como soy. Si te gusta, la puerta está abierta. Si no te gusta, la puerta también está abierta. Pero no me modifiques. Yo soy como soy. Si no te gusta, no pasa nada. Hay más peces en el mar. Entonces, como que siempre he intentado así como de tampoco cambiar al otro, porque es muy injusto. Yo creo que es un tipo de violencia. Te voy a buscar la forma de cambiarte para que yo esté cómoda contigo. No va por ahí. Entonces, Vorágine sí para mí ha sido una lección súper importante del respeto hacia los demás, de no querer cambiar a los demás, no poner el peso de las expectativas en los hombros de nadie. Las carencias emocionales son mías y es mi responsabilidad manejarlas, no las de mi pareja. Yo escucho muchísimas mujeres que se quejan de eso, ¿no? De que hacen responsable al pobre marido de cosas que la verdad son de ellas, y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran regalo que Vorágine a mí en lo personal me ha dado, en eso, querer hacer vínculos de amor, no de apego inseguro. A ti. Hola, buenas noches. Gusto en saludarla. Yo me uno a la conversación. Mi pregunta más bien está orientada en conocer su opinión sobre qué es lo que piensa en relación al curso o a los nuevos roles, a esta dinámica en la que nos encontramos, hombres y mujeres, actualmente en las relaciones, en el tema de las relaciones amorosas de pareja. Pues, ¿cuál es su opinión sobre el probable curso que se avecina en las relaciones donde existe la misma posición y oportunidad, porque esa es la tendencia, esa es la propuesta de igualdad de oportunidades, en donde los dos salen a trabajar y bueno, hay poco tiempo para convivir, para relacionarse en casa? Entonces, siento que la tendencia es a menos tiempo con la pareja por cumplir con las obligaciones, las responsabilidades de ambos en relación a una convivencia familiar. ¿Cuál es su opinión sobre el curso que pudiera tener las relaciones futuras en nuestro social, y cómo estamos llevando a cabo la situación de la participación y la integración en la igualdad en cuanto a áreas de oportunidad y este tema del ámbito laboral en ambas partes, en el tema de una convivencia? ¿Cuál es su opinión sobre esta tendencia? Si habrá algún cambio, a qué nos estamos enfrentando, cuál sería la situación en un futuro. Muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, espero responderla de la mejor forma. Lo primero que pediría es lo mismo que dijo Sócrates hace muchos años: conócete a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, no sabes lo que quieres en la vida. Y si no sabes lo que quieres en la vida, ¿cómo sabes qué tipo de pareja es la que necesitas para evolucionar en tu vida? ¿Sí me explico? Entonces, primero vete a ti. Tú en dónde estás, cómo estás, qué quieres, y eres responsable emocionalmente hablando. ¿Cómo estás tú? Porque eso es lo que vas a dar y recibir. Entonces, para empezar, ¿no? La otra cosa que tú decías no es la cantidad, es la calidad. Tú puedes estar con tu pareja todo el día, pero si tú vas a estar viendo el celular
celular o viendo Netflix y ella va a estar en su cuarto haciéndose las uñas, pues perdóname, estuviste solo todo el día. Ella fue un florero y tú un mueble más, pero no hubo conexión. Y la conexión se da cuando hay calidad. Tú a lo mejor puedes ir a trabajar, ella puede ir a trabajar, pueden tener familia, pero si tienen sus prioridades bien establecidas, ¿cuál es el problema? O sea, la relación es un proyecto que se construye día a día. Y mucha gente quiere hacer cambios cuando ya la crisis está encima. Ahora, yo te voy a decir algo que me encanta de las crisis. Lo acabo de leer, lo acabo de escuchar y se me hizo algo precioso. Todos tenemos miedo a las crisis. Viene la crisis matrimonial, la crisis laboral, ¿qué hacemos? Qué miedo. Y la primera reacción es, ¿sabes? Responder, rechazar. ¿Qué hace? Yo no sé del boxeo, pero hoy aprendí esto. ¿Qué hace un boxeador? Cuando están cansados tocan la campana, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ya es cuando está el descanso. Más o menos ahí los curan y luego los vuelven a sacar a boxear. Pero cuando el boxeador ya no puede más, necesita descansar, pero todavía no toca la campana, ¿qué hace? Ve al oponente venir y lo abraza. Abraza a su oponente y mientras lo está abrazando se está recuperando. No hacemos eso con las crisis. Viene la crisis y la rechazamos. Y lo mejor que podemos hacer con la crisis es abrazarla, dar ese tiempo de contención. Eso es una relación, una crisis constante. Y la respuesta es, ¿tú qué vas a hacer cuando veas la crisis venir? ¿La vas a rechazar? ¿Vas a huir? Porque entonces la crisis va a seguir ahí. Es una sombra que te va a perseguir. Entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones? Lo que tú quieras que suceda. Eso depende de ti. Hay que hacerse responsables de cada... Y no es el 50 y 50, no. Es el 100%. Tú te tienes que hacer responsable por 100%. Si tu otra pareja no se puede comprometer, ya es problema de ella o de él. Pero en tu caso es, ¿tú qué quieres? Para empezar, conócete a ti mismo. Porque el que no se conoce es como si voy a un restaurante y ¿qué quieres comer? Pues que no sé. Pues ¿a dónde te llevo? Pues no sé. No, pues no te llevo a ningún lado, porque has encerrado en la casa. No sabes nada. Tienes que ser claro con lo que quieres en la vida. Porque cuando eres claro, la vida te da las cosas. Y dos, en la relación que tengas, siempre da, no cantidad. ¿De qué me sirve tener un padre en casa todo el día si es un padre ausente al final del día porque nunca me abrazó? No me sirvió para nada. Yo quiero un padre que esté aquí a mi lado, que me diga te quiero, que me haga sentir calidad. Todas las relaciones funcionan y llegan a un puerto muy seguro cuando hay calidad. Mucho respeto. Muchas gracias. No te puedo comprar el libro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas, nada más quería, más que una pregunta es felicitarla. Yo la verdad no soy un lector de libros ni nada por el estilo. Va a ser mi primer libro que voy a empezar a leer. Pero así como han hablado ustedes de qué es lo que sucede después del matrimonio, creo que se me hizo muy interesante porque esto ya va a ser algo personal que me ha pasado a mí. Pero sí es cierto que aunque tengan estas con Penélope Alonso, más que también por ellos que son una mexicana y un español, también ha pasado esto en matrimonios que a lo mejor no tienen estas diferencias culturales, porque en mi caso ya me siento como identificado. No es que yo esté casado, pero siendo espectador del matrimonio de mis padres. Creo que se me hizo muy interesante en esto que ha estado usted, quiere hablar de esto en el libro, de cómo la gente a lo mejor con esos vínculos que han tenido la gente con ellos y todo, que viene un matrimonio, la verdad no me siento expresar muy bien, pero siento que yo me sentí muy identificado con esto que ha estado hablando usted, porque la verdad, siendo espectador, he visto como mis padres
se han estado unas bronquillas que otras, ¿no? Hasta llegar al punto de que ya no son relacionados, ya se están separando. Se me hace muy interesante que usted dijo cómo en los tiempos pasados las personas eran de hielo, no se hablaban. La verdad aquí es que he visto mucho en este caso que mis padres no se pudieron abrir sentimentalmente entre ellos mismos. Y ha llegado a afectar a diferentes personas. Los vínculos que usted ha dicho que vienen en un matrimonio, también los vínculos también nos llega a afectar a nosotros, como los hijos, los parientes, los tíos, sus hermanos mismos, o sea, el mismo padre y madre serían los abuelos. Y se me hace muy interesante que usted que quiera dar en esta obra o hablar acerca de esto, plasmarlo en el libro. Y muchísimas gracias por darme, ahora sí quiero que recibas un mensaje de que me inicié la lectura, ¿no? Y muchísimas gracias por eso, porque sí me sentí muy identificado en estos temas que han estado hablando con las demás preguntas y todo eso. Y felicidades por el No, pues muchísimas gracias y ya que me acabas de decir tú tan bonito, quiero yo regalar el libro. Entonces, no quiero que lo compres tú, te lo quiero regalar yo, porque si es el primer libro que vas a leer, para mí va a ser un honor, va a ser más honor si te lo regalo yo. Entonces, si me das la oportunidad, me gustaría regalarte el libro. Y ahora que comentan esto de las relaciones, sí quisiera leerles un pedazo de Penélope. Penélope en una de sus crisis se da cuenta que ella ya no quiere culpar a Alonso, se da cuenta que todo estuvo aquí, pero a pesar de que lo reconoce, no tiene la fuerza para cambiarlo. Esto también quería comentarlo. La mayoría de los libros o de las historias siempre hablan del viaje del héroe, ¿no? Como que es el viaje del héroe, sale, se enfrenta a todos los obstáculos, medio fracasa, pero luego vence, gana y bueno, ¿no? Como que todo increíble. Ajá, la odisea. Yo quise hablar, mis personajes hacen el viaje del héroe, pero fracasan. ¿Cuánta gente hoy por hoy no hacemos un viaje del héroe y no ganamos, fracasamos? Y la sociedad a veces es bien dura con eso, porque es como solo felicitan a los triunfadores. Pero es que yo creo que cualquier persona que lo intenta es un triunfador, porque ya lo está intentando. Es un gran esfuerzo intentarlo, sí, que a veces uno fracasa. Y entonces yo también como que quise hablar eso otra vez tanto el pobre Rafael como Penélope son protagonistas de ese viaje del héroe, pero por falta de un apoyo en ellos mismos, de una red de apoyo, de esa confianza, de esa autoestima, no lo logran. Y también yo creo que no lograr un viaje del héroe es parte del viaje del héroe. Sí me explico, y a lo mejor nos va a tomar muchos años llegar al punto que queríamos, pero el éxito nunca jamás se va a medir por el exterior, por el aplauso. Por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho, ¿tú te consideras exitosa? Pues la verdad, sí, no por las ventas, no por seguidores, no, porque tuve un sueño y lo materialicé. Pase lo que pase con él, no importa, me lean o no me lean, no importa, pero yo soñé y aquí está, y se siente y se toca y se ve. Este era mi sueño. Entonces yo creo que tenemos que redefinir lo que es el éxito. Que el éxito no viene de afuera, viene de dentro. Y no hay éxito más grande que irse a dormir en paz. Entonces, si me permiten estudiarles un fragmento de Penélope. Les repito, aquí es cuando ella se da cuenta que la que está mal es ella, pero no tiene la capacidad de cambiar. En México, nuestra familia es como una fotografía con sonrisas fingidas, en color sepia y en marco roto. Ahora me pregunto si la pena que llevo dentro es mía o si es un mal regalo, de esos que se dan sin pensar, como los malos consejos. Nací, pero no sé para qué. Miro a mi alrededor. Llegué a España por un camino de flores, pero ahora ando por uno de espinas y de muchas lágrimas.
como las espinas y las lágrimas que están dibujados en los cuadros de Frida Kahlo. Si yo fuera uno de sus cuadros, sería la columna rota. Necesito hacer un luto por todo aquello que realicé y que no fue compatible con la realidad. Despedirme del cuerpo que siempre perseguí, de la cara perfecta, del trabajo de mis sueños, de la familia sin problemas y de la vida sin dolor. Pero soltar la tuna con espinas no es tan fácil cuando ya has probado el fruto del nopal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su presencia acá, por habernos escuchado, sobre todo a Rebeca. El libro está en la venta atrás, está en el estante, está tanto Vorágine como la obra previa de Rebeca, Los 7 suicidios capitales. Por supuesto, ella estará acá firmando y dedicando ejemplares a quien se anime a conocer un poquito más la historia de Penélope y de Alonso. Con esto cerramos, nuestra presentación. Muchísimas gracias al Fondo de Cultura Económica, muchísimas gracias también a las personas que están allá en el Facebook, facebook.com/Salto a Progreso. Pueden tener acceso a toda la información del libro en putli.ly/vorágine, putli.ly/vorágine, o si no, en nuestra página, saltoalprogreso.com. Ahí está la obra de Rebeca, están las otras cosas que editamos. Y también, como siempre, darle las gracias al Fondo de Cultura Económica por recibirnos, a César Cervantes, que siempre nos echa la mano para la organización de las presentaciones, y a todo el equipo que nos recibe. No se olviden además que es la librería más grande del país, la más majestuosa. Tenemos además, y siempre lo digo, el plafón hermoso y majestuoso de Jan Hendrix, que es, por supuesto, un artista neerlandés que se enamoró de México y de su vegetación. Y bueno, aquí lo tenemos como un marco inmejorable para dialogar sobre literatura. Muchas gracias y buenas noches.